que la palabra de Dios nos enseña que a raíz de malas decisiones, de correrse de la voluntad de Dios, en el libro de Jeremías capítulo 52, si usted quiere lo puede marcar, yo no le voy a dar lectura a Jeremías 52, sino que usted después lo va a buscar en su casa para poder entrar en el contexto completo de lo que yo voy a hablarle en esta mañana. Habla acerca de Sedequías, un rey que había estado sobre el reinado de Jerusalén, del pueblo de Dios, y que a raíz de sus malas decisiones, el juicio de Dios cae sobre él. En el libro de Jeremías capítulo 52 habla de que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, había estado sitiado por 2 años y medio por Babilonia. ¿Qué significa sitiado? Que los babilonios habían tomado, habían sitiado, habían rodeado todo el territorio y no dejaban que el pueblo de Israel pueda trabajar, pueda desarrollarse. Por 2 años y un poquito más, el pueblo está bajo opresión, está bajo el gobierno de Nabucodonosor II. Y este rey está constantemente oprimiendo y oprimiendo y oprimiendo. Y dice que pasados los 2 años y medio aproximadamente, dice que el rey Sedequías le dice al pueblo: ya no podemos seguir en esta opresión, escapémonos, vayámonos. Y abren una brecha y salen. Y dice que cuando salen, el pueblo se dispersa y Sedequías queda solo. Y dice que el jefe del ejército de los babilonios lo toma a Sedequías y lo lleva delante de Nabucodonosor. Y Sedequías dice que el castigo de Sedequías fue ver cómo mataban a sus hijos, a su esposa. Y dice que mataron a sus hijos y a su esposa delante de él. Y una vez que lo terminaron de matar y de masacrar toda su familia, le arrancan los ojos a Sedequías y lo meten en cautiverio, y está en cautiverio aproximadamente 17 años hasta el día de su muerte. Eso relata la historia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 25, y en el libro de Jeremías, capítulo 52, de cómo el pueblo de Israel, a raíz de una mala conducta, de una mala decisión, Sedequías se corre de la voluntad de Dios. Sedequías decide gobernar él y no dejar que Dios gobierne sobre el mismo pueblo de Dios. ¿Cuántos están entendiendo aquí? Dice que a raíz de esto, dice que cae el juicio de Dios y Dios los deja en el exilio. El pueblo está en el exilio, el pueblo pierde su territorio, el pueblo pierde la muralla que lo rodeaban de Jerusalén, caen los muros, dejan de existir, Jerusalén perece, ya no hay más Jerusalén, porque una vez que el rey Sedequías fue tomado en cautiverio, el pueblo se exilia. Algunos se fueron a una tierra, otros se fueron a otra tierra, dejaron su nación, perdieron su lenguaje, perdieron su identidad. Ya no eran más el pueblo de Dios, ahora eran extranjeros en tierra extranjera. Y dice que Jerusalén ya deja de existir y está perdida, está bajo escombro Jerusalén durante siglos. Tú sacarás al territorio judío del exilio y volverán a ser el pueblo de Dios. Y lo que era desconocido volverá a ser conocido, porque yo soy un Dios de pacto, le dijo Dios a Nehemías. Nehemías, levántate. Nehemías no tenía conocimiento de reconstrucción. Nehemías no era ingeniero. Nehemías no era un albañil. Nehemías no tenía idea de cómo levantar nuevamente una ciudad. Pero Nehemías tenía una palabra, y la palabra era: lo que durante 52 años estuvo perdido, por 52 días será levantado, porque el pueblo levantará la muralla y volverá a levantar a Jerusalén en 52 días, le dijo Dios a Nehemías. Durante 52 años había estado en el exilio, durante 52 años había sido perdido. En el libro de Jeremías capítulo 52 habla acerca de cómo el pueblo de Israel perece y cae en manos de Nabucodonosor.
Pero la palabra en el libro de Nehemías capítulo 4 habla acerca como en 52 días el pueblo volvió a levantarse. Yo vengo a decirte en esta mañana lo que por años había estado perdido, lo que habían perdido tus padres, lo que habían perdido tus abuelos, lo que jamás habías visto a raíz de haber malas decisiones de tus antepasados, lo que duró años perdido, el Padre en días te lo devolverá, porque no se trata de la fuerza de un hombre, se trata de la palabra del Eterno. Y cuando Dios dice así será, así será. Inconmovible su palabra, aunque cielo y tierra pasen, su palabra permanecerá para siempre. Aleluya. ¿Cuántos Nehemías hay aquí? Aleluya. La palabra de Dios en el libro de Nehemías capítulo 4, vaya rápidamente allí. Nehemías capítulo 4, yo voy a leerle. Quisiera leerle 3 versículos, pero yo creo que es necesario que podamos leer el capítulo entero. ¿Cuántos me acompañan? Amén. Nehemías capítulo 4, del verso 1 en adelante. Habla acerca de la oposición que Nehemías tuvo que enfrentar a causa de obedecer una palabra. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y oficiales de ejército de Samaria: ¿qué creen que están haciendo este pobre debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden reconstruir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? Tobías el amonita, que estaba a su lado, comentó: esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Entonces oré, dijo Nehemías: escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura. Porque el pueblo había trabajado con entusiasmo, y sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas, escuche todos los enemigos que tenían, y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad de día y de noche para protegernos. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse y los trabajadores estaban cansando y los escombros que quedaban por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Mientras tanto, nuestros enemigos decían: antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos y los mataremos y detendremos su trabajo. Los judíos vivían cerca de los enemigos. Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez: llegarán de todos lados y nos atacarán. De manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos, y puse a la gente por familias para que hicieran guardia con espada, lanzas y arcos. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande, glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes y que Dios mismo los había frustrado, todos volvimos a nuestro trabajo.
Me traen servilleta de papel, por favor. En la muralla, y sin embargo, de ahí en adelante, solo la mitad de los hombres trabajaban, mientras que la otra mitad hacía guardias con lanzas, escudos, arcos y cotas de mallas. Los líderes se colocaron detrás del pueblo de Judá, que edificaba la muralla. Los obreros seguían con el trabajo, sosteniendo con una mano la carga y con la otra un arma. Y todos los que construían tenían una espada asegurada al costado. El que tocaba la trompeta quedó conmigo para tocar al arma. Entonces les expliqué a los nobles, a los oficiales, a todo el pueblo lo siguiente: la obra es muy extensa y nos encontramos muy separados, tome esta palabra, unos de los otros a lo largo de la muralla. Cuando oigan el sonido de la trompeta, corran hacia el lugar donde ésta suene. Entonces nuestro Dios peleará por nosotros. Trabajemos desde temprano hasta tarde, desde la salida hasta la puesta del sol, y la mitad de los hombres estaba siempre de guardia. También les dije a todos los que vivían fuera de la muralla que se quedaran en Jerusalén. De esta manera ellos y sus sirvientes podían colaborar con los turnos de guardia de noche y trabajar durante el día. Durante este tiempo, ninguno de nosotros, ni yo, ni mis parientes, ni mis sirvientes, ni los guardias que estaban conmigo, nos quitamos la ropa. En todo momento portábamos nuestras armas, incluso cuando íbamos por agua. Hasta aquí nomás. Nehemías está relatando desde el versículo 1 hasta el versículo 23 la oposición que se levantó a causa del diseño que Dios les había dado. Muchas veces confundimos que la voluntad de Dios, la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es perfecta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y nosotros muchas veces confundimos, o quizá yo de manera humana confundo la perfección con algo que constantemente tiene que estar bien o que no tendrá problemas. Y la palabra de Dios no habla nunca de no tener problemas, sino saber cómo enfrentarlos. Saber que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es necesario comprender para que podamos entender de que nosotros no estamos luchando contra carne y sangre. Estamos luchando contra potestades que saben el gobierno que tenemos y que saben al Dios que nosotros le estamos brindando sacrificio y que saben al Dios que estamos adorando. Entonces dice: no te levantes contra cualquiera, levántate contra un hijo de Dios, porque ese tiene una espada constante en la mano, y esa espada es la palabra de Dios, y esa palabra es más cortante que espada de doble filo. Por eso contra él atácalo. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Nehemías que Nehemías no tenía espías en el territorio enemigo. Nehemías no tenía gente que estaba escuchando lo que el enemigo planificaba. Nehemías tenía a Dios diciéndole todo lo que el enemigo estaba planificando. Dice que cuando el enemigo se da cuenta que era Dios quien le estaba frustrando los diseños, los planes, el enemigo teme. Escúcheme esto. No fue como en otras ocasiones de la Biblia, que mandan a espías a escuchar lo que el enemigo hace. No es como en otras ocasiones de la Biblia, sino que en este caso Nehemías tenía la consultoría directa con Dios. Dios venía y le decía: escúchame, Nehemías, los amonitas dicen esto. Escúchame, Amonía, los árabes dicen esto. Escúchame, Nehemías, hay un pueblo, hay dos pueblos, hay tres pueblos que se están reuniendo en contra de ti. Porque tú no vienes a reconstruir algo para tu generación. Tú vienes a sanar un territorio entero. Lo que yo te he dado a ti bendecirá a la nación entera. Nehemías entiende. Volverás a traer identidad al pueblo de Dios. Lo que se había perdido, tú a través de obedecerme lo traerás de nuevo. Yo vengo a decirte en esta mañana que no son tus fuerzas. El Padre te ha mandado, el Padre te ha dado una visión, y Él pondrá las personas, Él pondrá al alcance las herramientas, Él abrirá el camino, Él allanará, Él abrirá puertas en donde menos piensas. Y tú dices: ¿cómo Dios lo hará? Yo vengo a decirte en esta mañana: no comiences a analizar a Dios, mejor obedécelo y verás cómo las puertas se abren. Aleluya. Cuando intentamos analizar a Dios, iglesia, nos frustramos.
Porque la palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios son mayores que los nuestros. Tú nunca podrás pensar como decir, yo quiero saber cómo Dios lo hará. No, yo necesito obedecerte, Dios. Yo necesito tener paz en medio de la tormenta. Pedro, en el momento que baja de la barca, no pensó cómo iba a caminar sobre el agua, creyó que podría hacerlo. Y por eso caminó. En el momento que comenzó a analizar que eso era una locura, se hundió. Hay personas que han salido de la barca, hay personas que tomaron la palabra, pero en medio de la palabra fueron como el pueblo judío. Comenzaron a tener miedo, comenzaron a escuchar más al enemigo. El enemigo los confundía y ellos comenzaron a temerle. Pero el Padre dice, yo necesito Nehemías en esta mañana. Yo necesito hombres y mujeres que le teman más a mi palabra que al diablo, que le tengan más respeto a mi nombre que al infierno. Aleluya. La gente que se atemoriza por lo que el diablo está diciendo es gente que le teme más al diablo que a Dios. Tú no puedes temer a lo que el enemigo está diciendo de tu casa, porque la palabra de Dios dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Aunque un ejército acampe alrededor que haga campamento enfrente de mí, yo no temeré mal alguno, porque Jehová mi Dios está conmigo. Caerán 1000 y 10,000, mas a mí no me tocarán, porque yo no estoy con cualquier espada, yo estoy con la palabra del Eterno. Aleluya. Esta es la mañana que el Padre ha preparado. Esta es la mañana que el Padre ha preparado para decirte, aunque haya escombros, yo tomaré lo más vil y menospreciado para reconstruir, para avergonzar a los sabios de la tierra. Porque no, mira, a veces uno piensa, Dios tráeme lo nuevo, Dios dame lo nuevo. Nehemías dijo, con lo que otros no supieron aprovechar, yo volveré a levantar lo que nadie quiso, yo lo quiero, lo que nadie tomó, yo lo tomo. Dios, en esta mañana yo no estoy esperando ver extravaganza, yo estoy esperando, Señor, que tú me respaldes y tú no me abandonarás. Aleluya. ¿Cuántos encendidos hay aquí? Así vamos a estar tomando la palabra. Nehemías no esperó que venga el camión del corralón a traerle los escombros nuevos. No esperó las piedras nuevas. Él dijo, lo que otros no tomaron, yo lo tomo, Dios. Lo que mis padres no supieron aprovechar, yo lo aprovecho. Lo que mis abuelos desperdiciaron, yo lo tomo, Dios. Porque yo sé que lo que tú harás conmigo es grande, es extenso. Yo sé que no solamente, Señor, me bendecirás a mí, sino que bendecirás a mis hijos. Nehemías le dijo, no teman, no piensen que lo que están haciendo lo hacen por ustedes. Piensen en sus hijos, piensen en sus nietos, piensen en su casa, piensen en su familia, piensen que la obra permanece para siempre. Aleluya. Cuando el pueblo de Israel perece, y todo lo que yo le conté desde el principio, y Sedequías peca delante de la presencia de Dios. No solamente peca, sino el libro de Jeremías capítulo 52 dice que Sedequías hace lo malo delante de Dios. Sedequías deja de darle lugar a Dios. Y Dios se enoja. Porque hablamos de un Dios de misericordia. Pero Dios se enoja. ¿Cuántos se enojan aquí? Dios se enoja. Nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Dios se alegra. Dios tiene sentido del humor. Dios se entristece. Dios se enoja. Y dice que Dios dejó que el pueblo pereciera. 2 años y medio sitiado por Nabucodonosor. Sedequías cae en manos de Nabucodonosor, perece toda su familia, mueren sus hijos, muere su esposa.
se le quita la visión, le arrancan los ojos. Porque cuando nosotros hacemos lo malo delante de Dios, no solamente nosotros somos afectados, también nuestras generaciones. Lo que sucede es que perdemos la visión. Porque cuando estamos desconectados con Dios ya no vemos lo que Dios ve. Cuando estamos desconectados con Dios ya no tenemos la misma fe de creer que Dios puede allanar caminos, que Dios puede correr montes. Y Sedequías pereció. Estuvo en cautiverio hasta el día de su muerte. Él murió preso. Hay gente que está libre naturalmente, pero está presa en el interior. Que no puede tener paz, que no puede tener felicidad, que todo es amargura, que todo es pérdida, que todo está mal. Cautiverio espiritual. Gente que no quiere seguir viviendo. Gente que camina pensando en ya no estar más en esta tierra. Gente que no ve el diseño que Dios tiene para ellos. Es horrible estar en cautiverio espiritual. Es lo más feo. Porque uno piensa que eso es normal. Uno piensa que nadie puede cambiar esa situación. Uno piensa que todo está perdido, que no hay solución. Yo no hablo porque me lo contaron. Yo creo que el 90% de las personas han vivido cautiverio espiritual. Y si no metí el 10% es porque son niños. Todos hemos estado cautivos porque nacemos con la condenación del pecado en nuestra naturaleza. Y el pecado lucha constantemente para que tú y yo vivamos en cautiverio espiritual, no podamos ver lo que Dios ve. Nehemías vio el cautiverio. Nehemías vio las cenizas de Jerusalén. Nehemías vio. El libro de Segunda de Reyes, capítulo 25, dice que el capitán del ejército de Nabucodonosor se encargó personalmente de incendiar la ciudad, de que los edificios más grandes, de que los lugares más reconocidos perezcan, caigan, haya cenizas. Dice que cuando sus propios ojos vieron todo eso, llevaron delante de Nabucodonosor al rey de Jerusalén. Y le dijeron, aquí está Sedequías, castígalo. Y el castigo fue lo que yo le acabo de contar recién. Pasaron 52 años, iglesia. 52 años, largos años, en donde el pueblo estuvo en el exilio, en donde no tenían tierra. ¿De dónde eres? De ninguna parte. ¿Quién es tu rey? No tengo. ¿Cuál es tu idioma maternal? No tengo. Enséñame lo que tú sabes. Hablando otro idioma. Hay gente que está exiliada del pueblo de Dios. Hay gente que su DNI dice hijo del rey de reyes, pero habla como extranjero, vive como extranjero, camina como extranjero. No puede hablar el idioma de la fe porque está exiliado del territorio. Estuvieron exiliados durante 52 largos años. Si bien no hay una terminación o un término específico para el número 52, se parte en dos. El número 50 y el número 2 de diferente manera, y ahora se lo voy a decir. Pero hay algo que me atrajo y me llamó mucho la atención en el libro de Daniel. El nombre Daniel se escribe 52 veces en el libro de Daniel. Entonces hubo algo que me atrajo y me cautivó. En el libro de Jeremías, capítulo 52, pasa lo del exilio de Jerusalén. En el libro de Nehemías, capítulo 4, dice que
52 años estuvo en el exilio Jerusalén y que 52 días tardó Nehemías en reconstruir el muro. ¿Qué pasa con el número 52? Le dije a Dios, ¿qué quieres decirme con esto? El número 52 aparece 52 veces en el libro de Daniel. Y el nombre Daniel significa juicio de Dios, o Dios es mi juez. Sedequías fue juzgado por la mano de Dios. ¿Cuántos están aquí? Dios siendo juez. Pero ahora hay otro término para el número 52, y el 50 se relaciona con el año de jubileo y la salvación. Y el número 2 representa la unión, representa el concepto de uno y más. La palabra de Dios dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Aunque el juicio haya venido sobre mi vida, aunque el juicio haya venido sobre mis generaciones, hoy me levanto en el tiempo del jubileo. Hoy ya no estoy solo, Cristo vino por mí. Ya no camino solo, Él está en mí y yo estoy en Él. Ahora somos uno y más, y yo por medio de Él veré la gloria postrera en mi casa, mi familia, mis generaciones. El juicio vino anteriormente, pero de ahora en adelante yo veré como el Padre se gloria en medio de aquellos que están en el Espíritu de Cristo. ¡Aleluya! Mire, yo estoy siendo ministrada mientras predico, así que lloro por la nariz y por los ojos. El Padre me ministra y me dice, las historias pasadas, las glorias pasadas estuvieron bien, pero yo contigo haré cosa nueva. Lo que otros no pudieron utilizar para ver cómo yo reconstruyo, tú lo utilizarás. Yo tomaré lo que yo te he dado y haré cosa grande. Dice que Nehemías capítulo 4, que se une el enemigo se une con otros. No eran un solo pueblo. Dice que eran muchos pueblos. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Se puso muy furioso y se burló de los judíos. ¿Qué le pasó a Jesús? Jesús viene y lo primero que pasa es que Jesús provoca enojo en los fariseos. ¿Cuántos están aquí? Los fariseos se enojan con Jesús. Los fariseos se burlan de Jesús. Los fariseos le dicen, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Si tú eres el Hijo de Dios, haz lo que otro no puede hacer. Se burlaban de él. El enemigo vendrá a burlarse de ti. El enemigo vendrá a plantar duda en tu interior. El enemigo se burlará y dirá, no puedes hacerlo. Es más, mira, si un pequeño zorro pasa por encima de tu muralla, caerá. Pero en esta mañana yo vengo a decirte, nada de aquello que se levante en contra de Dios prosperará. Ningún arma forjada prosperará, porque nosotros no estamos solos, estamos de la mano del Eterno. Y no es mi diseño, no es tu diseño, es el diseño del Padre. Tu familia es el diseño del Padre. Tus generaciones son el diseño del Padre. Tus hermanos son el diseño del Padre. Tus padres son diseño del Padre. Tu economía es un diseño del Padre. Tu ministerio es un diseño del Padre. Todo lo que tienes es un diseño de Dios, porque la raíz de Dios es la familia. Todo lo que se levante en tu contra caerá, porque es el diseño del Padre, no es el tuyo. Aleluya. El pueblo perece, el pueblo duda. Mira,
Usted no necesita, iglesia, que fulano te cuente lo que están hablando de ti. Usted no necesita que venga al otro y que le diga que están hablando de la iglesia. Usted no necesita eso. Porque usted tiene un Dios mismo que le va a mostrar por dónde viene el enemigo y le dirá, oye, date vuelta porque el enemigo está viniendo por detrás. Oye, mira a tu derecha porque el enemigo viene del lado derecho. Oye, mira a la izquierda porque por ahí. Oye, cuida a tus hijos, cúbrelos en oración porque el enemigo viene en contra de ellos. Oye, cubre tu economía porque el enemigo quiere tocarla. Oye, en esta hora cubre tu ministerio porque se está levantando el enemigo para derribarlo. Y tú como un intercesor dices en el nombre de Jesús, con una mano construyo y con la otra guardo, con una mano construyo y con la otra peleo, con una mano construyo porque no me sacaré la vestidura ni siquiera para descansar, porque yo no soy hijo a veces y a veces no, yo soy hijo siempre, y que se note que tengo la fragancia del Rey. Esto que porto es lo que el Eterno me ha dado. Aleluya. Mire, lo que pasa, iglesia, es que muchas veces perecemos o perdemos porque salimos de la posición de combate. Usted está constantemente batallando. Una persona me dijo, ¿cuándo se termina la batalla? Cuando Cristo venga, iglesia. Porque el diablo anda como león rugiente. El diablo anda buscando a quien devorar. El diablo está pispeando tu casa de tanto en tanto. Mira qué limpita que la tiene. Mira qué ordenado está. Pero mira, está descuidado. Mira, se ha quitado la ropa. Entremos y metemos la confusión. Escúcheme esto. Primero vino el enemigo, a Nehemías. Dios le muestra lo que el enemigo hablaba. Pero después, por eso le leí todo el capítulo entero, porque dice que después, escúcheme bien, los judíos que vivían cerca del enemigo, los judíos que vivían cerca del enemigo, vinieron a Nehemías a decirle, ellos son más que ustedes, cuídense porque en cualquier momento vienen y los matan. El enemigo se encargó de contaminar, porque aquel que camina cerca del diablo siempre será contaminado. No, ya no fue el enemigo, fue el mismo pueblo el que vino a meter miedo. ¿Cuántos están aquí? Gente que tiene un lenguaje de pérdida, gente que tiene lenguaje de maldición, gente que todo lo ve mal, gente que te dice no creo que lo logres, no creo que vayas a hacer algo, te falta mucho, hay mucho todavía, ellos son más que tú no lo lograrás. Es un lenguaje de perdición. Recuerda que el que habla como el diablo es que camina con él, porque con quien caminas será como tú hables. Nadie que camine con Dios anda hablando el lenguaje del infierno. Dice que los judíos que vivían cerca del enemigo, no es una casualidad que la palabra lo diga, estaban cerca del enemigo, hablaban como el enemigo. Pero dice que Nehemías le dijo, vamos pueblos, no se me distraigan. Vinieron a querer meterle distracción, vinieron a querer sacarle las ganas. Dice que después de haber escuchado eso, tome esto en esta mañana. Dice que el pueblo comenzó a perecer, a estar cansado, comenzó a sentir el cansancio. Y comenzó a decir, lo estamos trabajando mucho, Nehemías. ¿Por qué antes no dijeron eso? Porque el enemigo constantemente viene a hacerte ver lo tuyo propio, pero Dios siempre te pondrá en las manos del arado por otro. Cuando tú comienzas a ver lo tuyo propio es porque tú estás desenfocado. Aleluya. Estás distraído. Pero yo estoy cansado, nadie se fija de mí, nadie se fija de mi casa, nadie se fija de mi familia, nadie se fija de que yo tengo cosas, nadie se fija esto. Y Nehemías le dijo,
escúchenme, lo que están construyendo ahora no es para ustedes, es para sus generaciones, es para su casa, es para su economía. No pierdan el enfoque. Están logrando el enemigo hacer. No pudo venir con espada, no pudo venir con jabalina, pero vino con confusión. Levántense, porque aquí yo no quiero confundidos, aquí yo quiero enfocados, dijo Nehemías. Vamos, que la obra continúa. Y dice que Nehemías dijo: yo fui el principal ejemplo. Ni mis hijos, ni mis sirvientes, ni nadie de mi casa se quitó la vestidura. Nadie de mi casa se quitó la vestidura. Si íbamos por agua teníamos la vestidura. Que todos sepan que yo soy hijo del Rey de Gloria. Yo no me avergüenzo de lo que porto. Yo no tengo que sacarme la vestidura para que otro se acerque a mí. El que quiere caminar conmigo, que sepa que yo vengo de la mano del Eterno. Aleluya, yo soy el ejemplo, dijo Nehemías. Y le dijo: escúcheme bien. Después léalo, porque dice qué parte dijo escuche, después lo lee. Le dijo a los judíos que viven fuera de la muralla, a los que están fuera de la muralla, a los que andan caminando en tierra de exilio, a los que andan caminando en tierra enemiga: vengan adentro de la muralla. Yo no quiero a nadie fuera de la protección del Eterno. Que todos entren a la voluntad del Padre. Yo no te quiero caminando en la visión y fuera de la visión. Yo no te quiero hablando bien de la casa y mal de la casa. Yo te necesito adentro o te quedas fuera. Ya no hay tibios en esta temporada, le dijo Nehemías. ¿Estás dentro o estás fuera? Todo el que quiera estar dentro, entre y hablará lo que yo hablo. Caminará como yo camino, porque una visión hay. No hay dos visiones, porque sería división. De ahora en adelante ustedes ven como yo veo, construyen como el Padre dijo, porque estamos de la mano del Eterno y hablamos todo un mismo lenguaje. Aleluya. Nehemías le dijo: todos los judíos que están fuera entren. ¿No quieres entrar? Genial, quédate fuera. Pero entren adentro de la muralla, porque ustedes provocaron más división que lo que el enemigo hubiese podido provocar. Porque el pueblo se distrae cuando escucha al propio pueblo. Aleluya. ¿Cuántos están aquí? Usted le es más preocupante escuchar a un hermano hablar mal que al mismo infierno, porque del infierno sabe que el infierno es infierno. Pero cuando un hermano habla mal, eso es preocupante. Pero usted, déjeme decirle algo en esta mañana. El que habla lenguaje de pérdida, lenguaje de división, es porque camina con el enemigo. No es muy difícil. No hay mucha vuelta en el asunto. La ecuación es simple. Si tú estás conmigo, caminas conmigo. Si tú estás conmigo, empujas conmigo. Si tú estás conmigo, reconstruyes conmigo. Porque estamos los dos en una sola visión. Cristo vino en la cruz. Él está con nosotros. Ya no estamos solos porque Cristo vive en mí, dijo Pablo. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es la fuerza. Pablo lo entendió todo. Pablo lo entendió todo. Antes yo caminaba creyendo esa dirección, bajo mi propio entendimiento, pero yo ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Entonces es como dice, 50 años de jubileo, en donde se saldan las deudas, en donde se te devuelve lo robado. ¿Cuántos están aquí? Porque el diablo vino a robar, a matar y a destruir, dice la palabra. Pero la palabra del Señor dijo: todo lo que el enemigo te robe será multiplicado al 100 por 1, porque no hay nada que el diablo pueda llevarse. Si se quiere llevar algo, déjalo, porque te lo tendrá que devolver multiplicado al 100 por 1. No trates de retener nada, solamente confía, porque el Padre te devolverá todo lo que el diablo te quitó. La palabra de Dios dice que el pueblo reconstruyó, trabajó en equipo, se unió. 50 años de jubileo. Número 2, somos uno y más. Ya no estamos solos. Vino el juicio con el rey anterior. Lo hemos perdido todo, dijo Nehemías.
52 años en el exilio. Pero de ahora en adelante se termina el año del exilio, se termina el tiempo del juicio y viene el tiempo de la gracia. Viene el tiempo de la gracia. Este es el tiempo de la iglesia de Dios. El tiempo en donde ya no estamos solos porque Cristo vino y Cristo volverá. Y Maranata clamamos porque estamos esperando su venida. Porque sabemos que estamos construyendo para coronar al Rey de Gloria. Ayer veía un video, me voy a salir un pedacito de la prédica y ya termino. Pero veía un video que compartió un predicador, un pastor muy conocido, que yo sigo en redes. Y había un montón de personas hablando. Eran como una entrevista. Primero hablaba uno, después se cambiaba, hablaba otro, después, pero todos iban diciendo lo mismo. Iban como llevando a continuidad un mensaje. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Y cuando finaliza toda la continuidad del mensaje, habla una persona y dice, no somos reales. Aunque tus ojos te hagan ver que estamos aquí, no somos reales, no existimos, somos inteligencia artificial. El mensaje que quería dar este predicador es que en el último tiempo, ponía en el libro de Mateo, habrá engaño, mucho engaño, muchísimo engaño. Y creeremos que porque lo estamos viendo es verdad, pero la única verdad está de la mano de Cristo. Y no pasa por lo que veas o escuches. Pasa por la convicción que hay en tu interior, por el que habita dentro de tu interior. Cuando en tu interior no está habitando el Espíritu Santo, será fácil de engañar. Porque la astucia del diablo es la mentira. Él es padre de mentira, dice la palabra. Él es padre de mentira. Y en el último tiempo te dirán que algo es bueno cuando es malo. Pero la única certeza que tenemos es la promesa que Dios nos dejó en su palabra. Vuélvete amante de su palabra. Pídale todos los días al Espíritu Santo que le dé mayor temor por su persona. Pídale todos los días al Espíritu Santo que lo enamore un poco más de Él, que lo acerque a Él. Yo le puedo asegurar que cuando usted pone sus ojos en Cristo será más fácil de llevar la carga, iglesia. Hoy le está pesando llevar la carga porque usted la está llevando solo. Nehemías era inexperto en lo que hacía. No llevaba años siendo reconstructor de murallas. Era su primer muralla. ¿Cuántos están aquí? Pero escúcheme, no quedaba nada de Jerusalén. No es que había un croquis. Aquí va esta puerta, aquí va aquello, aquí va aquello. El Padre le revelaba todo. La primer puerta que se reconstruyó fue la puerta de las ovejas. El Padre ha venido con Cristo a reconstruir la puerta de las ovejas. La puerta por donde entramos todos aquellos que estamos marcados con la sangre del Cordero. Vuélvete parte de esa reconstrucción. Porque están los que toman las piedras para construir y están los que toman las piedras para apedrear. Esteban murió apedreado por llevar el mensaje de Cristo. ¿Tú eres de los que levanta la piedra para construir o eres el que levanta una piedra para tirársela a alguien? Porque cuando hablas de alguien lo estás apedreando. Porque cuando juzgas su pasado lo estás apedreando. Porque cuando no crees en lo que el Padre ha dicho lo estás apedreando. Porque cuando dudas estás apedreando a Cristo. Porque cuando dejas de escucharlo lo estás apedreando. Que en esta mañana tomemos las piedras para construir nuevamente el diseño del Padre. Y será en menor tiempo de lo que tú esperas, porque Cristo está a la puerta. Será en menos tiempo de lo que tú esperas, porque Cristo está a la puerta. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si estoy lista, me dijo una persona el otro día, por si Cristo viene. Bueno, entonces comienza a listarte. ¿Qué quieres que te diga? Nadie es perfecto.
Pero ten la seguridad de que tú haces lo posible por querer agradar a Dios. Eso es necesario, eso es suficiente. No es que porque Cristo venga te llevará porque tú ya no tienes errores. Eso es mentira. Cristo viene por los quebrantados de corazón. Por aquellos que dejan de caminar en individualismo y caminan en comunión con el Espíritu. Donde ya no hay individualismo, ahora son dos con Cristo, son parte de una visión. Dijo, y con esto termino, Nehemías dijo, conmigo caminará el que lleve el shofar o la trompeta. Porque es larga la muralla y estamos bastante dispersos los unos con los otros. No podremos, vos vení, no me escucharán. Pero cuando suene la trompeta, nos uniremos todos en un mismo lugar y Dios peleará por nosotros. Es profético este mensaje, porque Fuente de Vida está reconstruyendo las murallas. Porque la iglesia de aquí a la vuelta también está reconstruyendo las murallas. Porque en otras ciudades también están reconstruyendo las murallas. Pero la palabra en el libro de Apocalipsis dice, y sonará la trompeta y marcará la venida del Eterno. Y todos los que están con las manos en el arado subirán con él y serán guardados de lo que ha de venir sobre la tierra. En esta mañana te digo, no compitas, trabaja por construir el reino. No dividas, sé parte de los que unan, porque la iglesia de Cristo es una y trabajamos todos con el mismo propósito hasta que Él venga. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ponte de pie en esta mañana y donde estás y dale gracias al Padre. ¡Aleluya! Porque creo